segundo, también se trata del término empleado para referirse al período durante el que se desarrolla un hecho o se realiza una acción. Nosotros utilizamos varios instrumentos para medir el tiempo. Utilizamos el reloj, utilizamos el almanaque. Lo podemos medir por horas, minutos, segundos, años, meses, semanas y días. La palabra de Dios nos habla de tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo determinado para cada cosa. El que escribe este libro de Eclesiastés fue el sabio Salomón, un hombre lleno de sabiduría, y nos habla del tiempo. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Antes de usted salir de su casa, usted tenía un tiempo determinado para llegar a la casa del Señor. Pero en el camino suceden cosas, como me pasó a mí, que tuve que volver. Amén. Porque el tiempo está sujeto a cambio. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios tiene preparado para tu vida no lo puede cambiar nadie. Amén. Lo que sucede es que muchas veces entramos en un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque las pruebas van a llegar, las situaciones van a venir. Amén. No estamos exentos de pasar por situaciones, porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Amén. Yo no sé cómo tú te encuentras en esta mañana. Amén. A lo mejor tienes pruebas, batallas, luchas. Amén. Pero yo vengo a hablarte en esta hora del tiempo. Aleluya. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tú esperas de parte de Dios? ¿Qué tú estás esperando de parte de Dios? ¿Qué Dios te ha hablado a tu vida? Gloria al que vive para siempre. Y vamos rapidito. Te quiero traer un relato que nos habla de tiempo. Y es en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Aleluya. Verso del 25 en adelante. Amén. Ahí nos habla de tiempo. Santo es el Señor. Dice la palabra en Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos esta mujer, amén, llevaba 12 años con una larga y dura condición. A veces nosotros nos enfermamos y queremos recibir la sanidad de inmediato. Amén. Pero el Señor no nos da cargas que no podamos soportar. Esta mujer llevaba 12 años enferma, con un sangrado. Amén. Tenía varios problemas. Porque muchas veces hablamos del problema físico, pero hay otros problemas que embargan este relato bíblico. Amén. Cuando miramos a fondo este relato, dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, hay algo muy importante, iglesia, que debemos aprender a escuchar la
tenemos que aprender, amén, a escuchar la voz de Dios y entender que el Espíritu Santo constantemente nos está hablando a través de personas, nos está hablando a través de situaciones, nos está hablando, amén, de diferentes maneras, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber discernir cuándo es Dios que nos habla y cuándo es el enemigo que nos habla. ¿Sabe por qué? Porque hay un enemigo que también aprovecha las situaciones para hablar a nuestra vida. Y ahí que comienza a menguar nuestra fe. Cuando no vemos respuesta, cuando no sucede nada. Amén, pero ¿sabe qué? La fe de nosotros va a ser probada. Dice Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es que tenemos que aprender a esperar. Hoy en día estamos acostumbrados a que las cosas sean a la ligera. La gente quiere todo rápido. No, porque Dios me habló y Dios me dijo esto y yo quiero que sea ya. Pero las cosas no son así, porque el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. El tiempo nuestro es diferente al tiempo de Dios. Aleluya. Cuando miramos este relato, amén, dice la palabra que cuando oyó hablar de Jesús, ella accionó la fe. Acuérdense de que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ella no conocía a Jesús, pero ella escuchó hablar de Jesús, de aquel hombre, amén, que por donde quiera que pasaba, milagros ocurrían, amén, que su fama se había extendido por toda la región. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, dice que ella tomó la decisión de moverse en fe. Aleluya. Y nosotros tenemos que aprender a movernos en fe. Me gozaba con la pastora que decía, no, en fe vamos a comprar un aire nuevo. Alaba. ¿Sabe por qué? Porque de eso se trata. Se trata de fe, amado hermano. Usted está aquí por fe. Porque usted entiende que a lo mejor hoy es el tiempo de Dios para tu milagro. Porque a lo mejor usted entiende que hoy es el tiempo de Dios para conceder esa petición que tanto le estás pidiendo. Aleluya. Usted accionó la fe al levantarse de la cama, prender su carro y llegar a la casa del Señor. Eso se llama fe. Aleluya. Dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, dice que vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque ella no podía ir así de buenas a primeras, no, porque la ley establecía que las personas que estaban enfermas de este tipo de enfermedad, como flujo de sangre o como lepra, eran echados fuera de la sociedad. En otras palabras, esta mujer entendía y tenía fe de que Jesús podía levantar y sanar su condición. Ella decía, si tocare el borde de su manto, seré salva. Ella estaba enfocada en su salvación. Ella no estaba enfocada en el milagro. Y sabe que, iglesia, que cuando pedimos conforme al corazón de Dios, vamos a recibir aquello que le estamos pidiendo. Porque la palabra de Dios dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Pero cuando pedimos para nuestro propio deleite, no vamos a recibir nada. Aleluya. Muchas veces el Señor nos concede alguna petición pequeña. Amén. Pero cuando pedimos conforme al corazón de Dios, ahí que vamos a poder ver a Dios manifestado en esa situación. Ella dijo, seré salva. Tenemos que entender que lo más importante es la salvación. Porque Mateo 6:33 dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, cuando usted le da a Dios el primado en todo, Dios se va a manifestar en las demás cosas. Aleluya. Esta mujer tenía muchos problemas. Primeramente, cuando leemos a fondo este texto, amén, dice la palabra del Señor
que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ella tenía un problema financiero. ¿Cuántos tienen problemas financieros? Alaba. Pero dice la palabra porque había gastado todo en médico. Imagínese usted gastando dinero en médico 12 años. Ella tenía que tener dinero y estaba en las tablas, como dicen por ahí. Pero ¿sabe que eso estaba a punto de cambiar? Bendito sea el Señor. Ella tenía un problema social porque tenía que estar alejada de la sociedad porque era considerada inmunda. Eso establecía la ley. Tenía un problema emocional. Ella estaba marginada, rechazada, afligida con tristeza y soledad. Tenía muchos problemas. Y no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que ella, si era casada y tenía hijos, también tenía un problema familiar porque no podía compartir con sus seres amados. Amén. Eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo, ¿verdad? Que posiblemente era así. Problemas en varias facetas, pero ¿sabe qué? Ella puso su confianza en Jesús y accionó. No perdió la oportunidad y se movió en fe. Yo te pregunto, iglesia, ¿dónde está puesta tu fe? Nuestra fe debe estar puesta en las manos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor puede transformar tu atmósfera. El Señor puede cambiar tu situación. El Señor puede obrar en lo sobrenatural. A veces decimos, no, pero es que esto es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo le es posible. Gloria al que vive para siempre. Simplemente tenemos que aprender a esperar confiadamente, como decía el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar de la desesperación. Esta mujer, yo me imagino que se sentía desesperada, atribulada, cargada, afligida, con dolencia en su cuerpo. Pero eso estaba a punto de cambiar porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que Dios haga algo? ¿Sabes que es momento de accionar tu fe? Es momento, amén, de moverte en fe creyéndole a Dios. Porque Dios le toca hacer una parte, pero a nosotros nos toca hacer la otra parte. ¿Usted sabía eso? Aleluya. Tenemos que movernos en fe y creerle a Dios. No me crea a mí, créale la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevas esperando la respuesta o confirmación? Hoy Dios te dice, ejecuta, muévete en fe. Es momento de moverte en fe, iglesia. Esta mujer tuvo 12 años para obtener, para adquirir ese milagro. Estamos hablando de tiempo. Esta mujer estuvo 12 largos años sufriendo en su cuerpo aquel azote. Pero cuando Dios entra en la escena, cuando ponemos la confianza en Dios, amén, Dios se mueve en lo sobrenatural. Amén, ella esperó en Dios, mi esposa esperó en Dios, pero también nosotros tenemos que hacer lo propio. Aleluya. Quiero leerte un verso en Lucas 13:10. A mí me gusta correr mucho a la Biblia. Lucas capítulo 13, verso 10. Estamos hablando de tiempo. Dice la palabra en Lucas capítulo 13, verso 10. Dice que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Escuche bien, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aleluya. Vemos otra situación donde había una mujer que tenía 18 largos años sufriendo con una enfermedad. Vemos que Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Jesús estaba, amén, estableciendo su reino aquí en la tierra, porque tenemos que romper con toda religiosidad. Acuérdese de que los fariseos, amén, predicaban la palabra a su modo. ¿Por qué te digo tu modo? Porque ellos hablaban la palabra, pero no se la aplicaban, pero no la vivían. Le querían imponer cargas a otros que ellos mismos podían sobrellevar. Mas sin embargo Jesús los confrontaba. Jesús los confrontaba y muchas veces le hablaba fuerte. Le decía hipócrita. Aleluya. Y vemos que Jesús entró en la escena. Estaba allí una mujer que hacía 18 años, amén, que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Sabe qué? Que Cristo vino